Los 25 peores traidores de la historia. La historia está plagada de traidores que vendieron a personas o países por diferentes motivos. Si bien la mayoría de los actos de traición son por dinero o por el poder que a menudo va acompañado de la riqueza, también hay traiciones por temor, por una idea que los involucrados creen superior a su lealtad a un país y por odio puro y simple. Prácticamente no existe ningún país que a lo largo de su historia no haya sido víctima de una traición que lo marcó para siempre y produjo un hombre o una mujer constituidos en traidores icónicos. En este video vamos a presentar los 25 casos de traición más famosos y simbólicos de la historia, algunos de gente muy conocida y otros de personajes de los que probablemente nunca habías oído. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Judas Iscariote. Mateo 26, 23, 25 dice: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Después de perpetrar la traición a Jesús, Judas Iscariote se convirtió en el símbolo del traidor. Cuando compartió con Jesús la última cena, ya lo había vendido al Sanedrín por 30 monedas de plata. Luego condujo a los soldados al huerto en el que Jesús oraba y lo entregó con un beso. Finalmente, los evangelios señalan que, lleno de remordimientos, Judas devolvió el dinero y murió por propia voluntad. Número 2. Efialtes de Traquis. Casi 5 siglos antes de que Judas Iscariote perpetrara su acto de deslealtad, Efialtes de Traquis se había convertido en el ícono del traidor para los griegos. No se sabe mucho de Efialtes, aparte del nefasto acto de traición que realizó. Las Termópilas son un estrecho paso costero en Grecia, donde en el año 480 a.C., el ejército persa, comandado por Jerjes, se enfrentó a las fuerzas espartanas, lideradas por Leónidas. Los persas eran cientos de miles, quizás 1 millón de soldados, mientras que los griegos, menos de 7,000, resistieron valerosamente durante 2 días, ayudados por su mejor posición estratégica. Entonces, un pastor local llamado Efialtes mostró a Jerjes un camino por el que podía llegar a la retaguardia de las líneas griegas. Al tercer día, los espartanos fueron masacrados por los persas. Número 3. Marco Junio Bruto. Una vez que se convirtió en senador, Marco Junio Bruto se alineó con los optimates, la facción aristocrática de la República Romana tardía. Los apoyó durante la Gran Guerra Civil Romana, pero Julio César, a la postre vencedor, mostró mucha misericordia con él, ordenándole a sus tropas que no lo lastimaran. Se afirma que César y Bruto tenían una relación parecida a la de un padre con un hijo, e incluso una versión señala que el célebre general era el padre biológico de Marco Junio. Historiadores, escritores y dramaturgos como Shakespeare inmortalizaron con diferentes palabras el asombro de César al ver a Bruto entre sus asesinos. Plutarco escribió que César se cubrió la cabeza con su toga para protegerse de las puñaladas de sus homicidas. La leyenda dice que lo hizo para no ver que su hijo afectivo, o quizá biológico, lo estaba matando. Número 4. Benedict Arnold. Durante la primera parte de la Guerra de Independencia de Estados Unidos contra el Reino Unido, Benedict Arnold fue un exitoso oficial revolucionario que ayudó a capturar Fort Ticonderoga y participó en la importante victoria en la Batalla de Saratoga. Sin embargo, Arnold no recibió el mérito que creía merecer y tuvo conflictos con sus superiores. Su esposa, leal a la corona británica, lo presionaba, le debían dinero por pagas atrasadas e incluso lo acusaron de corrupción. Estos ingredientes lo llevaron a realizar uno de los actos que lo convertirían en el emblema de la traición en Estados Unidos. Ofreció al ejército británico entregarles la plaza de West Point, que comandaba. El complot quedó al desnudo cuando John André, un espía británico, fue capturado y reveló el plan de traición. Arnold pudo escapar para unirse al ejército británico, liderando enfrentamientos contra su propio país. Tuvo suerte ya que pudo escapar a Inglaterra antes del fin de la guerra, muriendo en su cama en Londres en 1881. Número 5. Mordecai Vanunu.
Mordecai o Mordecai Vanunu es un judío marroquí convertido al cristianismo que trabajó como técnico nuclear para el programa de armas atómicas del Estado de Israel en los años 1980. En 1986, convertido en un activista y citando su rechazo a las armas de destrucción masiva, reveló al diario británico The Sunday Times detalles sobre el plan nuclear israelí, confirmando lo que ya se sospechaba, que Israel estaba en posesión de artefactos atómicos. Después el Mossad israelí organizó una operación para cazar a Vanunu, llevándolo bajo engaño a Italia, donde lo secuestraron. Juzgado en Israel, fue condenado a 18 años de prisión, pasando 11 en confinamiento solitario. Su encarcelamiento lo convirtió en un símbolo del movimiento pacifista antioccidental internacional, siendo nominado al Premio Nobel de la Paz, aunque para la mayoría de los judíos es un traidor. Afirmó que de ser galardonado con el Nobel, rechazaría el premio, ya que él mismo fue entregado en 1994 a Shimon Peres, al que considera el padre de la bomba atómica israelí. Número 6. Guy Fawkes. Guy Fawkes fue un católico inglés que participó en la fallida conspiración de la pólvora de 1605 para asesinar al rey Jacobo I y restaurar el catolicismo en la monarquía inglesa. Los conspiradores alquilaron un sótano en Londres, situado debajo de la Cámara de los Lores, y encargaron a Fawkes la vigilancia de los barriles de pólvora que serían utilizados para volar el Palacio de Westminster. Alertadas por un mensaje anónimo, las autoridades inglesas realizaron una inspección y encontraron a Fawkes junto con los explosivos. Interrogado bajo tortura, confesó y fue condenado a muerte por alta traición. El 31 de enero de 1606, cuando iba a ser ejecutado públicamente, saltó del cadalso y se partió el cuello, por lo que solo pudo retrasar su muerte unos segundos, aunque evitó el horrendo momento de la decapitación. Convertido en símbolo de la traición para los ingleses, cada año su imagen es quemada el 5 de noviembre. Número 7. Sidney Reilly. Dependiendo de a quién se le pregunte, Sidney Reilly puede ser definido como un traidor o como un héroe nacional. Aunque nació en Kherson, Ucrania, en 1873, ni siquiera hay certeza de cuál fue su herencia, y se afirma que era rusa, ucraniana, inglesa e irlandesa. Ha sido uno de los espías más consumados de la historia, y se cree que espió al menos para 4 grandes potencias, incluyendo Gran Bretaña, el Imperio ruso y el Imperio japonés. Estuvo al servicio de la sección especial de Scotland Yard y posteriormente de la sección extranjera de la Oficina del Servicio Secreto Británico, antecesora de la actual MI6. Pasó información a Japón durante la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905 y en 1918 se involucró en el golpe de Estado frustrado contra el gobierno bolchevique de Lenin. La Checa soviética lo atrajo a Moscú, donde fue ejecutado en 1925, para convertirse después en una leyenda del espionaje gracias a las novelas sobre su vida. Inspiró a Ian Fleming, su personaje de James Bond. Número 8. Wang Jingwei. El chino Wang Jingwei comenzó como un militante del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, siendo un cercano colaborador de Sun Yat-sen hasta la muerte de este. Después rivalizó con Chiang Kai-shek por el control del partido. Cuando el Imperio japonés invadió China en 1937, aceptó la invitación de los invasores de presidir un estado títere en Nanjing, que recibió el nombre de Gobierno Nacional Reorganizado. Durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que comenzó con la invasión de Japón, el Imperio del Sol Naciente perpetró algunas de las peores atrocidades cometidas en un conflicto armado, incluyendo la experimentación con seres humanos y el ataque de ciudades chinas con armas biológicas. Wang Jingwei murió de cáncer en 1944, antes de que los japoneses fueran expulsados de China en 1945, pero no pudo librarse de la mala reputación como uno de los grandes traidores en la historia. Número 9. Vidkun Quisling. Vidkun Quisling fue un burócrata noruego que se desempeñó como ministro de Defensa del Reino entre 1931 y 1933, año en el que fundó el partido fascista Nationalsamling o Encuentro Nacional. Cuando la Alemania del Tercer Reich invadió Noruega en 1940, Quisling se plegó a los invasores y se prestó para presidir el gobierno títere, en el que el verdadero poder era ejercido por los alemanes. Tras la rendición alemana, Quisling fue arrestado el 8 de mayo de 1945 y enjuiciado, siendo condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 24 de octubre de 1945. Antes de morir dijo: "Fui condenado injustamente y muero inocente. Créanme, dentro de 10 años seré otro San Olaf", refiriéndose al rey cristiano de la época vikinga, Olaf II el Santo. Afortunadamente se equivocó y sigue representando un símbolo de la traición en Noruega. Número 10. Mir Jafar.
Mir Jafar o Mir Jafar fue un ambicioso líder bajo el gobierno del Nawab, o gobernador de Bengala, Siraj-ud-Daulah. En 1757, el colonialista británico Robert Clive y la Compañía Británica de las Indias Orientales hicieron un trato con Jafar para que les entregara al ejército bengalí en la batalla de Plassey, a cambio de gobernar el nuevo estado títere. El gobierno títere de Jafar hizo grandes negocios con la compañía, aunque 2 años después se dio cuenta de que el Reino Unido lo que realmente se proponía era tomar el control del subcontinente indio. Jafar salió con los daneses para intentar detener a los británicos, pero fracasó y fue apartado del poder. Pasado un tiempo recuperó la buena voluntad británica y lo reinstalaron en el gobierno bengalí hasta su muerte en 1765. Tras la muerte de Jafar, los británicos asumieron el control total de la región durante casi 2 siglos, hasta la independencia de India y Pakistán, por lo que su acto de traición es considerado el precursor del largo periodo colonial en el subcontinente. En Pakistán, Mir Jafar es conocido como Gadar-e-Abrar, o traidor de la verdadera fe. Número 11. Robert Ford. Robert Ford nació en Jefferson City, Missouri, en 1861 y creció admirando al forajido Jesse James, al que finalmente pudo conocer cuando tenía 18 años. En 1882, después de varias bajas, arrestos y deserciones, James estaba escaso de pistoleros y decidió confiar en Ford y sus hermanos. Planearon robar el banco de Platte City, en Missouri, pero para ese momento los hermanos Ford ya habían decidido traicionar a James y cobrar la elevada recompensa ofrecida por su cabeza. James entró en sospechas de que los hermanos tramaban algo, pero Robert Ford actuó con rapidez y lo asesinó por la espalda de un balazo en la nuca. Así Robert Ford pasó a la historia estadounidense como el hombre que mató a Jesse James. Con la fascinación que sienten los estadounidenses por la época de los forajidos del siglo XIX, no es de extrañar que Robert Ford sea uno de los íconos de la traición en Estados Unidos. Número 12. Aldrich Ames. Un traidor estadounidense más moderno fue Aldrich Ames y lo hizo vendiendo información secreta al enemigo. Ames comenzó a trabajar para la CIA en 1962, y si bien realizó algunos trabajos iniciales interesantes para la agencia, pronto su vida privada se hizo caótica, especialmente por los problemas con el alcohol y las disputas con su primera esposa, Nancy Segebart. En 1983 conoció a la colombiana Rosario Casas Dupuy durante una misión en Ciudad de México y se casó con ella después de un costoso divorcio que terminó de arruinarlo. En 1985, Ames entró tranquilamente por la puerta de la embajada soviética en Washington y ofreció los secretos nacionales por dinero. La URSS le pagó a Ames $4.6 millones por información secreta, parte de la cual sirvió a los soviéticos para identificar y ejecutar a espías que trabajaban para Estados Unidos. Ames fue descubierto y condenado en 1994 a una cadena perpetua sin revisión de pena, que purga en un penal de Indiana. Número 13. John Walker Lindh. John Walker Lindh nació en Washington, D.C. en 1981 y a los 16 años se convirtió al Islam en California. En 1998 viajó a Yemen para estudiar árabe y luego fue a Afganistán para ayudar a los talibanes en la lucha contra la Alianza del Norte afgana. Fue entrenado en Al-Farouk, un campo asociado con Al-Qaeda, donde asistió a una conferencia de Osama Bin Laden, permaneciendo con las fuerzas talibanas después de los ataques de septiembre del año 2001. En ese año, Estados Unidos detuvo a un grupo de combatientes en la fortaleza de Kala y Hangi, entre los que se encontraba John Walker Lindh, que pasó a ser conocido como el Talibán americano. Fue sometido a un juicio federal y en 2002 aceptó un acuerdo de culpabilidad, por el que recibió una condena a 20 años de prisión. En 2019 fue puesto en libertad, bajo supervisión, por un periodo de 3 años. Número 2. George Plantagenet. George Plantagenet, duque de Clarence, fue un noble inglés del siglo XV, sexto hijo y tercero superviviente del tercer duque de York, Richard Plantagenet, y su esposa Cecily Neville. Sus otros 2 hermanos fueron los reyes de Inglaterra, Eduardo IV y Ricardo III. Desempeñó un rol importante en el enfrentamiento civil entre las facciones rivales de los Plantagenet, que pasaron a la historia con el nombre de Guerra de las Dos Rosas. Siendo miembro de la Casa de York, cambió de bando para respaldar a la Casa de Lancaster, antes de retornar a los yorkistas. Sin embargo, fue declarado culpable de haber traicionado a su hermano Eduardo IV y ejecutado en la Torre de Londres el 18 de febrero de 1478. Se dice que mediante ahogamiento en vino de Malvasía. Es personaje en 2 dramas de Shakespeare, quien atribuyó su muerte a las intrigas de su hermano Ricardo. Número 15. Pedro Paterno. Pedro Paterno fue un escritor y político filipino nacido en Manila en 1857.
cuando Filipinas era una capitanía general española. En principio se opuso a la invasión de Estados Unidos a su país en 1899, cuando estalló la Guerra Filipino-Estadounidense. Fue hecho prisionero por los estadounidenses en Benguet y trasladado a San Fernando de la Unión para ser llevado más tarde a Manila, donde permaneció en prisión hasta que se dictó la primera amnistía. La prisión lo ablandó y tras ser elegido miembro de la primera Asamblea Nacional de Filipinas, patrocinada por Estados Unidos, abogó por la ocupación estadounidense de su país, antes de morir de cólera en 1911, a los 54 años. Número 16. Kenneth Philby. Harold Philby, más conocido como King Philby, fue un agente secreto británico nacido en Ambala, India, en 1912. Como miembro de alto rango de la inteligencia británica y marxista convencido, trabajó al servicio del NKVD soviético y de su sucesor, el KGB. En 1963, Philby desapareció en Beirut para reaparecer en Moscú, quedando finalmente expuesto como miembro de la red de espionaje llamada Los Cinco de Cambridge, junto con Guy Burgess, Donald McLean, Anthony Blunt y John Cain-Crowe. Del quinteto, se cree que Philby fue el más exitoso en cuanto a la cantidad y calidad de la información secreta que proporcionó a la Unión Soviética. Quizá por su paranoia, Stalin abrigaba sospechas de que Philby no era solo un agente doble sino triple, es decir, nunca había dejado de ser leal al servicio de inteligencia británico. Alcoholizado y hecho una ruina física, Philby murió en Moscú en 1988, a los 76 años. Número 17. Shusui Kotoku. Shusui Kotoku es recordado como un mártir de la izquierda y en Japón como un traidor al emperador. Kotoku fue un pensador político y activista anarquista nacido en 1871, que desempeñó un importante papel en el análisis del anarquismo y el socialismo europeos en Japón. Entre sus principales contribuciones intelectuales estuvo la traducción al japonés de la obra de destacados teóricos anarquistas, como el ruso Piotr Kropotkin. Aunque la mayoría de los anarquistas utilizaban medios pacíficos, como la difusión de propaganda para defender sus ideas, otros empleaban acciones violentas. En Japón, la represión del movimiento anarquista y socialista se llevó a cabo mediante la prohibición de organizaciones, huelgas y publicaciones a través de la Ley Policial de Paz Pública. Kotoku se involucró en una conspiración para atentar contra el emperador, una figura sagrada en Japón, y fue ejecutado por alta traición, junto con otros 10 compañeros, en enero de 1911. Número 18. Mata Hari. Holanda quiso declararse neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero Alemania tenía otros planes y la ocupó. La táctica de no darle la razón a ninguno de los bandos en conflicto sí le había funcionado al Reino de los Países Bajos en la Primera Guerra Mundial, cuando su neutralidad le permitió esquivar la catástrofe humana y material que significó el conflicto. Por esto, la bailarina y cortesana holandesa Mata Hari técnicamente no traicionó a su país cuando espió para el Imperio Alemán durante la Gran Guerra, ya que Holanda no era beligerante. Sin embargo, como se suponía que espiaba para Francia, los franceses la condenaron a muerte por espionaje y traición y la fusilaron el 15 de octubre de 1917. Número 19. Merushan Arzruni. Merushan Arzruni fue un najarrar o señor feudal armenio del siglo IV. Cuando el rey persa Sapur II invadió su país en la década de los años 360, Arzruni, junto con su cuñado Bahan Mamikonian y otros señores feudales armenios, renunciaron al cristianismo, abrazaron el zoroastrismo y desertaron a Persia. Arzruni ayudó al ejército persa a capturar Tigranocerta, la capital del reino armenio, así como a atacar varias provincias del país, donde el ejército de Sapur II capturó la ciudad de Anikamak y profanó las tumbas de los reyes armenios arsácidas. El rey armenio Arshak II escapó a Asia Menor, dejando la defensa de la provincia central del país al general Basak Mamikonian, quien fue capturado por los persas y ejecutado. La historia armenia presenta a Arzruni como un traidor, señalando que el rey persa lo puso de su lado, prometiéndole riquezas y el gobierno del país, y dándole a una de sus hermanas como esposa. Número 20. Iva Toguri de Aquino. Iva Toguri de Aquino era una estadounidense de origen japonés nacida en Los Ángeles, California, en 1916. Durante la Segunda Guerra Mundial, Toguri fue una de cerca de una docena de locutores angloparlantes utilizadas por Radio Tokio para leer propaganda japonesa dirigida a las tropas estadounidenses y aliadas en el Pacífico, como parte de la guerra psicológica. Los soldados aliados la apodaron la Rosa de Tokio. Después de la derrota japonesa, Toguri estuvo un año en prisión en una instalación militar estadounidense, siendo después liberada por falta de pruebas en su contra.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió que lo que decía por radio era prácticamente inofensivo, aunque la población estadounidense armó un gran escándalo cuando retornó al país. Murió nonagenaria en Chicago en el año 2006. Número 21. Julius y Ethel Rosenberg. Julius y Ethel Rosenberg fueron un matrimonio judío estadounidense, militantes comunistas desde su juventud y ejecutados en su país por espiar para la Unión Soviética. Los dos nacieron en Manhattan, Nueva York, ella en 1915 y él en 1918, y Julius se licenció en Ingeniería Eléctrica en 1939, año en el que se casó con Ethel. En 1940, Julius se unió a los laboratorios de ingeniería del Cuerpo de Señales del Ejército en Fort Monmouth, Nueva Jersey, donde tenía acceso a informaciones secretas que proporcionó a la Unión Soviética, convirtiendo a su esposa en cómplice. Enjuiciados y condenados a la pena capital, ambos murieron por electrocución el 19 de junio de 1953 en Sing Sing, Nueva York. Número 22. Patrick Stanley Vaughan Heenan. Patrick Stanley Vaughan Heenan murió por fanfarrón. Nació en 1910 en Ripton, Nueva Zelanda, no sabiéndose con seguridad quién fue su padre, ya que su certificado de nacimiento solo aparece el nombre de su madre soltera, Anne Stanley. Después madre e hijo se trasladaron a Birmania, donde vivieron con el famoso jugador de cricket, George Heenan, señalado como el posible padre de Patrick. Patrick Stanley alcanzó el grado de capitán en el ejército indio británico, pero en 1942 fue condenado por traición al descubrirse que espiaba para Japón. Estando bajo custodia durante la batalla de Singapur, cuando ya la victoria de Japón era inminente, Stanley empezó a burlarse de sus guardias, diciéndoles que los japoneses pronto lo liberarían y ellos pasarían a ocupar su celda. Los guardias decidieron hacer una justicia instantánea y acribillaron al prisionero, arrojando su cuerpo al mar. Número 23. Andrei Blasov. El general del Ejército Rojo, Andrei Andreyevich Blasov, tuvo la dudosa distinción de traicionar a la Unión Soviética stalinista para ponerse al servicio de la Alemania nacionalsocialista. Blasov estaba defendiendo Leningrado cuando el ejército alemán la tenía sitiada. Con la ciudad ya cercada, Stalin envió un avión a rescatarlo, pero el general se negó a abordarlo y después su rastro se perdió. Finalmente fue capturado y enviado a un campo de prisioneros en Ucrania, donde los oficiales de inteligencia alemanes se dieron cuenta de que no simpatizaba con Stalin y lograron su deserción. Blasov lideró el llamado Ejército Ruso de Liberación, al servicio del Tercer Reich. Fue capturado por los estadounidenses y enviado a Moscú, donde lo ahorcaron en 1946. En descargo de Blasov se ha dicho que colaboró con los alemanes porque estos lo engañaron diciéndole que pretendían democratizar la Unión Soviética. Número 24. Philip Petian. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Philip Petian dilapidó todo el enorme prestigio que había alcanzado en la primera. Llamado el vencedor de Verdún, durante la Gran Guerra, se convirtió en una de las figuras más populares de Francia. Tras la ocupación de Francia por Alemania en 1940, se reveló su verdadera naturaleza y se prestó para presidir el gobierno títere de Vichy, siguiendo los lineamientos de los ocupantes, incluyendo una legislación contra el pueblo de Israel. Finalizado el conflicto, Petian fue degradado y condenado a muerte, aunque le conmutaron la sentencia a cadena perpetua en atención a sus méritos durante la Primera Guerra Mundial. Número 25. Stella Goldschlag. Stella Ingrid Goldschlag fue una judía alemana que trabajó para la Gestapo a partir del año 1943. Su trabajo era localizar a los judíos escondidos en Berlín y entregarlos a sus perseguidores. Estando recluida en un campo de concentración, los alemanes descubrieron que la mujer había estado relacionada con un falsificador de documentos llamado Samson Schonhau, al que el gobierno alemán quería atrapar. Entonces le ofrecieron un trato, su libertad a cambio de la entrega de Schonhau y de todos los judíos fugitivos que pudieran encontrar ocultos en Berlín. El falsificador nunca fue atrapado y sobrevivió a la guerra, pero el acuerdo de Goldschlag con los alemanes continuó para capturar judíos. En ocasiones ella misma hacía los arrestos, mientras llegaba la Gestapo, estimándose que pudo haber entregado hasta 3.000 judíos. Stella Goldschlag murió ahogada en 1994, tras arrojarse al estanque del parque Moosweiher, en el Friburgo de Brisgovia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 25 peores traidores de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción.
Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.